Muy bien. Bueno, hemos estado abordando con bastante detenimiento cada uno de los aspectos pues que han sido correlativos a lo de la pues Federación Centroamericana. Es un tema que le hemos venido dando seguimiento prácticamente por varios días, debido pues a la connotación de los sucesos y a la dimensionalidad también del mismo tema. Entonces, eh, ha sido de enorme reto el tratar de analizar y que le estemos dándole el contexto que se merece a lo que fue este acontecimiento, porque de eso se trata también. Se trata que nosotros le demos pues prácticamente el sitial de honor que merece este suceso que se dio en lo que es pues Centroamérica. En la última clase estábamos por ya, estábamos iniciando en relación a las acciones que estaba emprendiendo Manuel José Arce, cuando en primer lugar constató de la oposición de los estados de Honduras y de El Salvador a lo que eran cada una de sus medidas que había iniciado al inicio del gobierno. Recordemos que Manuel Arce, poco después de que se instalase como presidente de la Federación Centroamericana, producto de lo que fue un fraude, donde pues prácticamente se le arrebató la presidencia a José Cecilio del Valle, porque esos fueron los dos candidatos que participaron. En su gobierno, poquito tiempo después de él haber asumido la presidencia, hizo uno de los primeros actos que vino a tratar de, o que vino más que todo a iniciar la inestabilidad en Centroamérica. Primeramente, Manuel Arce derrocó al gobierno de Guatemala, que estaba en ese tiempo, y que era dirigido por el presidente Juan Barrundia. Cuando Manuel Arce derroca al presidente de Guatemala, Juan Barrundia, lo hizo con el objetivo de instalar en la presidencia de Guatemala a un presidente de su misma línea. Y esto respondía a los intereses que tenía también la familia Aycinena, en donde les había manifestado anteriormente la alianza y la relación que tuvo Manuel Arce con el clan Aycinena. Después de que Manuel Arce le dio el golpe a Juan Barrundia, porque él lo mandó a arrestar, eso se constituye en un golpe de Estado, lo saca de sus funciones como presidente de Guatemala. Queda ese vacío de poder. Entonces viene él y mediante componendas con gente del Congreso, él nombra a Mariano de Aycinena y Piñol como presidente de facto en Guatemala. Esta acción que hizo Arce nos da a demostrar la relación que él tenía con la familia Aycinena. La relación que él tenía, al punto de nombrar a un presidente del clan Aycinena en lo que es la presidencia de Guatemala. Estos eran los primeros pasos de los planes que tenían tanto el clan Aycinena como Manuel Arce. La otra acción que sucedió poquito tiempo después, este golpe de Estado de Guatemala generó malestar en el resto de las provincias. Generó malestar. Los estados pues manifestaron su inconformidad porque se estaba atentando en contra de la democracia, porque se estaba rompiendo el orden constitucional en Guatemala y porque a la vez también se estaba generando inestabilidad en el resto de Centroamérica.
Y los estados que manifestaron o que fueron los primeros en manifestar su inconformidad fueron los de Honduras y los de El Salvador. El estado de Honduras y de El Salvador. Esos fueron los que manifestaron su inconformidad. Poco tiempo después de la situación que pasó, en Guatemala, el Congreso Federal increpa al presidente Manuel Arce. Es decir, lo manda a llamar para que Manuel Arce rinda cuentas de qué había hecho con el dinero del presupuesto de la federación, porque ya habían indicios de situaciones derivadas por irregularidades y corrupción, compras injustificadas. Solo como ejemplo, para este tiempo Manuel Arce había comprado 14,000 fusiles, o sea, 14,000 armas para comenzar a armar su ejército. Y vamos a ver más adelante por qué razón comenzó a armar el ejército, porque había una estrategia que había establecida y que para poder cumplirse esa estrategia que había, se necesitaba que tuviese a su disposición un ejército bien armado. Cuando entonces el Congreso manda a llamar a Arce, Arce lo que hace en respuesta que disuelve el Congreso y busca nombrar o conformar otro Congreso que solamente sea integrado por los aliados de él y de los Aycinena. Esta situación, la disolución del Congreso, se constituyó ya prácticamente en otro punto de inflexión que hubo. Porque ya prácticamente ya estábamos hablando que ya estaba atentando contra una institución de carácter federal, porque era el Congreso Federal. Y la misma reacción tanto de Honduras como de El Salvador no se hizo esperar. En el caso de Honduras, el presidente que estaba en ese momento era el abogado Dionisio de Herrera. Y en El Salvador el presidente que había era Mariano Prado. Esos eran los presidentes que habían en ambos países al momento que se dieron esas situaciones. Buenos días, profe. Ya lo anoté, hijo. Marchante, ¿verdad? Sí, profe. Ya está anotado. Gracias. Como Dionisio de Herrera había manifestado su inconformidad a las acciones que estaba cometiendo Manuel Arce, recibió un atentado de Dionisio de Herrera. Un grupo de hombres llegaron a su casa de habitación y comenzaron a disparar en contra a la casa de Dionisio de Herrera. Dionisio salió ileso de lo que fue ese atentado, pero ese atentado ya era un indicativo de cómo se estaban comenzando a poner la situación. Prácticamente se estaba gestando otra situación que iba a ser peor y que iba a llegar a Centroamérica prácticamente al borde de la guerra total, una brutal y sangrienta guerra civil. Entonces, cuando Manuel Arce ve de que existía la oposición de estos dos gobiernos a las cosas ilegales que él estaba haciendo, entonces decide mandar tropas a estos países, tanto a Honduras como a El Salvador. A El Salvador manda
un contingente de 2.000 hombres para que derrocasen el gobierno de Mariano Prado en El Salvador. El 23 de marzo de 1827. Y en el caso de Honduras, Manuel Arce envía a uno de sus generales de confianza, el general José Justo Mía. Y a Justo Mía, aquí lo tenemos, a Justo Mía lo envía al mando de 200 hombres. La primera orden que tuvo Justo Mía fue tomar las factorías los centros de producción de tabaco que habían en lo que es lo que conocemos como el departamento de Copán. Recordemos de que había habido malestar, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de las políticas que estableció Valle con lo del tabaco? ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede mencionarme esa situación que pasó? ¿Cuál fue la reacción que hubo? De que ahí con esa regla que puso con el tabaco generó una enemistad con la familia o el clan, ¿cómo se llamaba? Siempre se me olvida Aycinena, el muy nombre. bien. Exactamente, muy Viendo bien. que la familia Aycinena, como le decía ayer, no quería perder ninguno de los privilegios que tenía. Claro que ellos no les afectaba en nada, pero no querían perder ningún privilegio, ya que sabiendo que se implementaba eso, iban a cambiar algunas normativas, algunos pagos de forma que ellos recibieran que no eran convenientes para el que estaba. Exactamente. Dana, ¿verdad? Dulce, profe. Ah, Dulce, perdón. Muy bien, los felicito por la participación de ambos. Entonces, cuando José Cecilio del Valle, siendo presidente del siendo miembro de la Junta de Gobierno del segundo triunvirato, cuando introduce Valle esas medidas, específicamente con lo del control del tabaco, eso genera malestar en la familia aycinena porque los aycinenas no estaban dispuestos a perder sus privilegios. Y vean cómo son las cosas tiempo después. Cuando Arce invade Honduras, la primera orden que le da a Justo Mía es controlar la producción de tabaco que hay en Copán. Después de haber asegurado esa zona, el ejército de Justo Mía avanza a lo que es la capital de Honduras. En ese tiempo, la capital de Honduras era Comayagua. Cuando las tropas de Justo Mía iban en camino en Comayagua, a Comayagua, Morazán se da cuenta de la situación y Morazán se adelanta y Morazán llega a Comayagua con su ejército para proteger a la capital de Honduras. Se atrinchera en Comayagua. La orden que tenía Justo Mía al llegar a Comayagua era capturar a Dionisio de Herrera, disolver el gobierno de Honduras y autoproclamarse él como presidente, o mejor dicho, como jefe de Estado. Cuando Justo Mía ya está aproximándose a Comayagua, Dionisio de Herrera envía un contingente para tratar de frenarlo, pero este contingente es vencido por Justo Mía. Y cuando Justo Mía llega a la mera Comayagua, lo que hizo fue rodear toda la ciudad con sus tropas. Era una estrategia, porque él sabía de que si rodeaba toda la ciudad y si bloqueaba toda la ciudad, las tropas que estaban acantonadas de Morazán en Comayagua no iban a recibir ni ayuda, ni municiones, ni suministros, ni nada. Entonces, aparte de rodear, Justo Mía atacaba la ciudad. Lanzaba ataques periódicos. Las tropas de Morazán que estaban ahí resistiendo los ataques de Justo Mía en Comayagua
resistieron por 36 días. Imagínense, por 36 días estuvo sitiada la ciudad. ¿Se imagina el infierno que vivieron las personas en ese momento? Porque estaban prácticamente bajo el fuego cruzado. Fue un escenario espantoso. Sin embargo, después de los 36 días de los constantes ataques de Justo Mía con Mayagua, Justo Mía logra vencer las tropas de Morazán que estaban en Comayagua. Y cuando entra a Comayagua con sus soldados, comienza a saquear la ciudad y comienza a incendiar la ciudad. Y captura a Dionisio de Herrera. Lo captura y lo envía preso a Guatemala. Dionisio de Herrera estuvo casi 2 años preso en Guatemala. Casi 2 años estuvo preso en Guatemala. Morazán logra escapar de Comayagua. Y él sale de Comayagua, logra escapar, logra evadir las tropas de Mía, él junto con otros 2 generales, y Morazán se dirige rumbo a Tegucigalpa para tratar de buscar más apoyo, reorganizar otro ejército para tratar de recuperar Comayagua. Para recuperarla. Fue una situación, jóvenes, en relación a lo que era la invasión de Honduras, bastante difícil. Y esto estaba demostrando los intereses verdaderos que tenían. Al derrocar a los gobiernos, tanto de Honduras como de El Salvador, Arce iba a nombrar gobiernos que estuviesen a sus órdenes para de esa manera cumplir sus objetivos. Entonces, Comayagua pues fue tomada pues el 10 de mayo de 1827. Ya estas situaciones, jóvenes, marcan ya el inicio de otra peor que estaba por venir, ya la Guerra Civil Centroamericana. Centroamérica estaba al borde prácticamente de la anarquía total. Y estas acciones fueron muy conflictivas. Entonces, cuando Francisco Morazán estuvo en Tegucigalpa, Morazán comienza a organizar de nuevo otro ejército. Y en Tegucigalpa Morazán logra organizar y consigue 300 soldados. Entonces, cuando Morazán ya tenía su ejército, Morazán se dirige camino a rumbo a Comayagua para tratar de sacar a las tropas de Justo Mía que estaban en Honduras. Justo Mía se da cuenta que Morazán iba en camino. Y Justo Mía envía un pelotón para interceptar las tropas de Morazán. Morazán logra vencer ese pelotón. Sin embargo, eso fue el 29 de mayo de 1827. Sin embargo, debido a que Morazán había recibido bajas y porque igual él la victoria él obtuvo una victoria, pero él tuvo bastantes bajas. Él decide no llegar hasta Comayagua, sino que se regresa para Tegucigalpa para volver a conseguir más apoyo y reorganizar más su ejército. Entonces,
Morazán entendía de que con la cantidad de tropas que tenía, iba a ser imposible hacerle frente a las situaciones que se estaban dando. Iba a ser imposible. Entonces, viene Morazán y se dirige hacia lo que es la zona sur del país, específicamente pues a las zonas de Choluteca y Ojojona. Y en esas zonas Morazán logra reunir fuerzas, consigue voluntarios, personas que estaban dispuestas a unirse a su ejército. Sin embargo, aún así no eran suficientes. Entonces él se va hacia Nicaragua. En Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, que el gobierno de Nicaragua también era uno de los, era al igual que Honduras y El Salvador, estuvo en contra de lo que estaba haciendo Manuel Arce. Entonces el gobierno de Nicaragua le brinda a Morazán un pelotón de 135 soldados. Y aparte de eso también le da municiones, armamento. Le da todo el apoyo. De Nicaragua, entonces Morazán va a El Salvador. Y en El Salvador también logra reunir y consigue tropas también de El Salvador. Algo que vale la pena rescatar, jóvenes, que las personas que integraban este ejército de Morazán eran indígenas, esclavos negros, mestizos, eran los sectores marginados históricamente en Centroamérica. Y fueron los que le ayudaron a Morazán. La gente más humilde, pues, por decirlo así. Entonces, cuando Morazán ya tenía las tropas que había reunido, tanto de la zona sur de Honduras, como de Nicaragua y como del Salvador, Morazán se concentra y se establece en lo que se le conoce hoy como Sabana Grande. En total logró reunir 250 hombres. Esas fueron las tropas que logró reunir Morazán, 250 hombres. Y a ese ejército que Morazán logró reunir se le nombra como el Ejército Aliado Protector de la Ley. Ese fue el nombre que recibió ese ejército. Entonces Morazán se estaba preparándose para enfrentar a Justo Mía, sacarlo de Honduras y volver a recuperar el orden que debería de haber en Honduras. Entonces, Justo Mía se da cuenta que Morazán está en Sabana Grande y que está pues organizando su ejército. Entonces viene Justo Mía y sale de Comayagua y se dirige a la zona de Sabana Grande. Y Justo Mía va acompañado con una fuerza de 400 soldados para enfrentar a Morazán. Vean cuánto era la diferencia. El doble de soldados tenía Justo Mía, casi el doble. Cuando llegan las tropas de Justo Mía y cuando ya están cercanas con las de Morazán, el 11 de noviembre de 1827, jóvenes, a eso de las 9 de la mañana, comienzan el enfrentamiento entre los dos ejércitos. Fue una batalla épica. Y esa batalla la vamos a conocerla como la batalla de la Trinidad. Vamos a ver en qué billete de Honduras aparece reflejada la batalla de la Trinidad. Vamos a ver. El de 5 El lempiras. de 5 lempiras. El de Exactamente. 5. Muy bien. Deme los nombres de los tres que participaron ahorita. Daniela, Alejandra y ¿quién? Permítame. Daniela. Claudia No, permita. Daniela, Daniela, Alejandra, ¿verdad? y Claudia. Claudia. ¿Y quién más? Solamente fueron ustedes dos.
Alejandra, Claudia y yo. Ah, bueno. Entonces, a esa batalla es que se le conoce como la batalla de la Trinidad. Una batalla épica donde Morazán enfrenta a las tropas de Justo Milla. en ese memorable acontecimiento. Fue una batalla sangrienta, porque recordemos que la ventaja numérica que tenían las tropas de Justo Milla tenía 400 soldados y Morazán apenas había logrado conseguir 250. Y que hay que también tomar en cuenta algo. Los soldados de Justo Milla estaban mejor equipados, mientras que los soldados de Morazán, como era gente común y corriente, o sea, gente humilde, o sea, unos estaban equipados, unos tenían armas, otros no, otros con machetes. O sea, prácticamente esta gente peleó con la pura convicción de tratar de cambiar la dictadura que estaba ejerciendo Manuel José Arce en Centroamérica. Porque con estas acciones que estaba haciendo Manuel José Arce estaba estableciendo una dictadura en Centroamérica y Morazán no quería eso. Y Morazán a toda costa quería librar a Centroamérica de esa dictadura de Manuel José Arce con el apoyo del clan Aycinena. Cuando finalizó la batalla, porque la batalla duró 5 horas, jóvenes, casi 5 horas duró la batalla de la Trinidad. Morazán sale victorioso. Justo Milla sale huyendo al ver que su ejército estaba derrotado. Salió huyendo. Después de esa victoria, Morazán ahora dirige sus tropas hacia Comayagua para terminar de liberar a Honduras. Y en Comayagua termina de eliminar los últimos reductos que tenía Justo Milla de tropas. Honduras había sido liberada entonces. Sin embargo, todavía existía el problema porque Dionisio de Herrera estaba preso en Guatemala. Dionisio estaba preso. Mientras tanto, cuando se conoce la noticia a nivel de Centroamérica que Morazán, de la mano con su ejército, había liberado a Honduras de las garras de Manuel José Arce, la noticia se corre por toda Centroamérica. En El Salvador les había comentado que en El Salvador Manuel Arce había mandado también, pero había mandado 2,000 soldados. En El Salvador, pues, estaban resistiendo, el gobierno de El Salvador estaba resistiendo el asedio de las tropas de Arce. Pero ya faltaba, permítame, voy a anotar aquí que ingresó alguien. A pesar de que en El Salvador habían resistido, ya era cuestión de tiempo de que las tropas de Arce lograsen controlar a El Salvador. Buenos días. Buenos días, ya la noté, Pilar. Buenos días.
Buenos días, ya la noté ya. Ahorita acaba de regresar la luz. Sí, sí, no se preocupe. Entonces, de El Salvador le mandan a decir a Morazán y le mandan a pedidos de auxilio para que Morazán los ayude. Entonces, Morazán responde, los voy a ayudar. Entonces, producto de la victoria que Morazán había tenido en la batalla de la Trinidad, Morazán había ganado popularidad y su ejército también. Y producto de esa popularidad que había ganado, Morazán comenzó a recibir más adeptos, gente que estaba dispuesta a pelear a su lado. Entonces, Morazán lo que hace es que organiza un ejército para ahora liberar El Salvador. Y Morazán logra conseguir un ejército de 1,400 hombres. Y el objetivo que tenía era eliminar las tropas de Manuel Arce, que estaban atacando a El Salvador. Entonces el ejército de Morazán se dirige al departamento de Usulután en El Salvador. Y ahí en esa zona se enfrenta a las tropas de Arce, que fue el 6 de julio de 1828. Esa fue la batalla más grande y esa fue la batalla decisiva que determinó que se liberara El Salvador de las tropas de Manuel Arce. Y se le conoció a esa batalla como la batalla de la Hacienda del Gualcho. Ese fue el nombre de esa batalla. Morazán sale victorioso de esa batalla.